Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé, vuestro podcast sobre educación de las ciencias. Hoy tenemos un tema bien interesante, uno de estos temas que no habíamos tratado todavía, porque en lugar de hablar de un asunto que ocurre en las aulas, o de un tema que podemos tratar en las aulas, o de alguna especie de transición en la carrera educativa, de lo que vamos a hablar es de un tipo de estudiante. Vamos a hablar de un tipo de personita que tenemos en las aulas y que seguramente va a requerir que sepamos un poco de cómo funciona su cabeza por dentro para poder educarles de la manera correcta. Hoy vamos a hablar de altas capacidades. Vamos a hablar de esta cosa que en el Paleolítico inferior, cuando nosotros éramos jóvenes, se llamaba ser superdotado y que era un nombre, la verdad, un poquito pomposo, que me alegro que se haya cambiado por otra cosa, aunque sea un poco largo, lo de altas capacidades. Así que vamos a hablar de qué es exactamente tener un estudiante o una estudiante con altas capacidades en clase y qué cosas hemos de hacer de forma diferente para que estos estudiantes puedan sacar el máximo posible de su etapa educativa. Así que ya sin más preámbulo, voy a presentar a los ignorantenautas, que son los de toda la vida, empezando por Javier Vargas, que es físico, profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal estás? Yo espero que este programa tenga buena acogida y que nos dé pie también para iniciar nueva sección y que hablemos también de otros perfiles de alumnado y otras situaciones y dificultades que podemos encontrarnos en el aula. Efectivamente, que me parece muy interesante. Hoy voy a hacer una doble presentación de Javi, porque ya he presentado a Javi, pero es que además veremos durante el programa que Javi no solo es profesor, sino que también es padre de un estudiante que tiene altas capacidades, con lo que va a va a ver este problema desde varios ángulos, digamos, ¿no, Javi? Sí, efectivamente. Os puedo dar un poquito visión. En los dos soy igual de novato, se podría decir, porque lo que nos hemos encontrado con mi hijo ha sido precisamente a raíz de empezar a trabajar yo en el instituto con alumnado con altas capacidades, y empecé a ver cosas que me resonaban mucho con cosas de mi familia, y mira, pues al final acabamos dándonos cuenta de esto. Y a raíz de todo eso, además, habéis creado, yo creo que entre tú y tu mujer, Irene, habéis creado un perfil de Instagram que se llama Enriquece tu aula, en donde pues dais consejos y tratáis temas que tienen que ver con esto de educar a niños y niñas con altas capacidades, ¿verdad? Efectivamente, lo tenemos desde hace relativamente poco, y bueno, pues está ahí empezando a dar sus primeros pasos el perfil este, y ahora mismo yo, que he estado un poquito más estresado, le he dedicado menos tiempo, pero Irene, que es súper currante, está ahí manteniéndolo, y la verdad es que hay que darle la mayor parte del mérito ahora mismo a ella, pero vamos, espero poder retomar el perfil yo también y echarle una mano, que no se sobrecargue. Bueno, eventualmente no hay que descartar la posibilidad de invitar a una invitada, no sé si sorpresa o no, que es a Irene, al programa de Ignorancia Sí que Sé, para que nos cuente estas cosas, porque ella también está viviendo esta misma experiencia, al fin y al cabo. Y aparte de Javi, que esta presentación tenía que ser un poco más larga, porque sí que es verdad que él ha sido nuestra puerta de entrada a este asunto, pues también está, como siempre, Víctor Marco, que también es físico, profesor de matemáticas en el IES, el Grau de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Pues aquí ya con ganas de grabar. Ya tocaba. Sí. Además, un tema bien interesante. Ya saben los oyentes que estamos ahora en un periodo en que nos está costando un poco coincidir y poder grabar con toda la frecuencia que nos gustaría. Estamos publicando una vez al mes, que no está mal, así que vamos a intentar seguir así, y efectivamente este capítulo viene después de una larga negociación multilateral para conseguir encontrar un momento en el que grabar, que está ocurriendo, así que albricias para todo el mundo. A pesar de eso, parece que los astros se han medio alineado, porque precisamente el día 14 de marzo es el día de las altas capacidades. ¡Anda! Y si las cuentas no me salen mal, el programa pues lo publicaremos bastante cerquita de la fecha. Exacto. Así que podemos incluso aprovecharlo como celebración previa. Ostras, Javi, Vale. ¿Es ese día porque es el famoso día de Pi, el día de las matemáticas? ¿O ha sido casualidad? Sí, y porque o sea, hay una razón. creo que también es el aniversario de Einstein, ¿puede ser? Si no recuerdo mal. Sí, puede ser. Sí, del nacimiento, creo, ¿no? Sí, no estoy seguro, tendría que mirarlo. Pero sí que me suena que hay algo relacionado con la biografía de Einstein en el 14 de marzo. Correcto, lo acabo de confirmar, fue el día que nació. Muy bien, pues pueden considerar nuestros oyentes que todo esto estaba planeado desde hace por lo menos 7 u 8 meses y que lo estamos publicando aquí, obviamente, porque el día de las altas capacidades es el 14 de marzo.
Así que bueno, vamos a ir ya sin más preámbulo y sin más dilación al asunto. Yo creo que a la mayor parte de nuestros oyentes les va a sonar de su experiencia propia, quizá cuando eran estudiantes, de su experiencia con otras familias, otros padres o de que son profesores, esto de las altas capacidades. Pero en cualquier caso, por si hay algún oyente que es la primera vez que lo escucha o que le gustaría tener, digamos, una definición un poquito más detallada, pues cuéntanos, Javi, qué son las altas capacidades, ¿no? Porque es algo más que eso de ser muy listo, ¿no? Es alguien que es muy listo, ¿no? Bueno, pues será alguna cosita más aparte de eso. Sí, de hecho, cuando decimos que alguien es muy listo, hay algunas veces que se entremezclan un poco el que sea muy listo porque ha aprendido muchas cosas o porque es muy trabajador y saca muy buenas notas, con el que una persona sea muy inteligente, desde el punto de vista, digamos, neurológico, cognitivo. Entonces, cuando hablamos de altas capacidades, lo que estamos hablando es de una persona que tiene una inteligencia que es claramente superior a la media de la población. ¿Quieres decir con inteligencia estás hablando como de capacidad de cómputo o habilidades cognitivas, ¿no? Más que... Vale, ahí está el primer melonazo del programa, que es ¿cómo define uno la inteligencia? Claro. Entonces... Esto viene de hace mucho tiempo y bueno, pues las investigaciones han ido encontrando una serie de funciones cognitivas y en todas ellas se ve que hay una cierta correlación con lo que se llama el factor general de inteligencia. Vale. Entonces, las pruebas que se suelen hacer para ver si una persona tiene altas capacidades, pues básicamente son pruebas que están enfocadas en esas aptitudes y ver qué tal se desempeña en ellas. Vale. Y combinando todas esas pruebas, se acaba llegando también a el famoso cociente intelectual. Vale. Que es el que te dice dentro de la población, digamos, cómo de cerca o lejos estás de la media. Vale. Que yo entiendo que además el cociente intelectual es como una especie, combina como muchas cosas, ¿no? Es un número al final, pero es un resultado de muchos cálculos relativamente complejos, ¿no? Sí, de hecho, hoy en día, antes sí que se miraba solo el cociente intelectual. Antiguamente, cuando se tenía el término de superdotación, era quien tenía un cociente intelectual superior a 130 es superdotado. Vale. 130, ¿por qué? Porque esto es una distribución gaussiana. Entonces, cuando se empezaron a hacer los test de inteligencia, se normalizó de tal manera que la media de la población fuese un 100, se vio que de la desviación típica era de 15. Entonces las personas que tienen un 130 están a más de 2 desviaciones típicas por encima de la media. Entonces se considera que la probabilidad de que sea un tema estadístico es muy baja y vamos, que esa persona va a tener una inteligencia por encima de la media. Eso es lo que se hacía antes. Hoy en día también se saca el dato del cociente intelectual, pero se miran más cosas. Porque al final no podemos hablar de que la inteligencia sea que o la tienes o no la tienes. Claro. Exacto, un solo número para decidir si una persona es lista o tonta parece poca cosa, ¿no? Es más, si tienes un buen día o si tienes un mal día, yo qué sé, ha muerto hace poco un familiar, has dormido mal, o de repente ese día estás en tu prime y estás a tope de energía y de repente te sale mejor, se pueden ver variaciones en el cociente intelectual según el estado de la persona de hasta 8 puntos. Hay una consecuencia positiva de que uno hable en la radio, que es que esto que tú acabas de decir lo pueden comprobar experimentalmente los oyentes, porque nos pueden buscar y decir... Este día no fue el mejor día de Alberto. No era su mejor día, sí, ¿verdad? Entonces, claro, una persona que saca un cociente intelectual de 128, no puedes asegurar que no sea una persona con altas capacidades, porque puede haber tenido un mal día. Igual que una persona que ha sacado un 132, pues a lo mejor ha tenido un buen día y en realidad en otras condiciones sacaría menos. Pero claro, ¿significa eso que no es inteligente? No, porque aunque tuviese un día más normalito, sigue estando por encima de la media. Entonces, poner el corte en un punto y centrarte solo en eso no tiene sentido. Entonces ahora se miran más perfiles. Se cogen todas estas pruebas que se van haciendo y como cada prueba evalúa distintas aptitudes, la velocidad de procesamiento, el razonamiento lógico, la comprensión verbal, la comprensión visoespacial. Entonces, se mira dentro de cada uno de estos ámbitos el percentil que tiene esta persona con respecto al resto de la población. Y se mira no solo el CI, sino también el perfil completo. Bueno, y a esto hay que sumar que se han visto que a nivel biológico hay también diferencias entre las personas con altas capacidades.
Entonces ya no es solo el que te salgan bien o mal unos test, sino que a nivel cerebral hay diferencias en la forma en la que se procesa la información. Vale. Os pongo un par de ejemplos. Las neuronas, si recordáis, tienen como un tronquito, una parte estirada que se llama el axón, Sí. que es por donde se transmite el impulso eléctrico. Ujú. Y ese axón está rodeado de mielina, Eso es. que es una capa que sirve para aislar el impulso y que no se pierda. Ujú. Y por tanto que sea más eficiente transmitiendo la información, la neurona. Pues resulta que las personas con alta capacidad intelectual se ha visto que tienen mayor cantidad de mielina Anda. en las neuronas. O sea que como que son Luego también- mejores cables, entre muchísimas comillas. Efectivamente. Luego también se ha visto que el cuerpo calloso, que es lo que conecta un hemisferio con el otro, es más grueso y tiene más conexiones. De manera que los dos hemisferios del cerebro están mejor conectados. Vale. Y se ha visto también que madura de forma diferente, creo que era el lóbulo frontal, si no recuerdo mal, Vale. pero vamos, alguno de los lóbulos del cerebro madura a un ritmo distinto y lo hace de tal manera que favorece que las conexiones sean más eficientes y que tenga un mejor rendimiento. Entonces, se han visto también algunos de estos cambios a nivel neuronal. Por eso, hoy en día ya no nos fijamos solo en la prueba. Se hace la prueba, se hacen entrevistas personales, se hacen entrevistas con las familias, se mira cómo es el comportamiento en el aula, se hacen incluso pruebas complementarias de creatividad para ver qué tal se desempeña con ellas. Ujú. Y mirando todos estos datos es cuando el psicólogo o la psicóloga llega a la conclusión de si la persona tiene o no tiene alta capacidad intelectual. Y puede haber muchos perfiles dependiendo de en cuáles de todas estas áreas sean en las que destaca esa persona. Claro, en la medida en que mides más cosas, puedes ver, digamos, más facetas de estas cosas que se llaman las altas capacidades. Exacto. Sí que es cierto que el famoso 130 sigue estando ahí, Ujú. en el sentido de que como al final aquí lo que tenemos es una serie de datos estadísticos, en el momento en que una persona destaca en 2 o 3 de estas aptitudes, que está, por ejemplo, por encima del percentil 90 en 2 o 3 actitudes, cuando eso lo combinas para sacar un dato estadístico global, te va a acabar dando un CI alto. Ujú. Que pueden ser en unas aptitudes, pueden ser en otras, puede ser que alguna tengas 95 y en otras tengas 80, pero estadísticamente para destacar en 3 o 4 cosas o en 2 cosas, pues al final te acaba dando que el resultado global va a estar, pues eso, cercano al 130. Entonces, tener más de un 130, entre comillas, te asegura que estás lo suficientemente por encima en los percentiles en unas cuantas aptitudes como para, digamos, asegurar que estás dentro. Vale. Víctor, ¿querías decir alguna cosa? Sí, para traducir un poco, porque me ha gustado comentar lo de la mielina y las conexiones, qué conclusiones tiene o cómo se visualiza eso en el trabajo en clase. Y es que tener más mielina implica poder reforzar más la memoria. Cuando Ajá. tú un concepto te lo aprendes de memoria, esas conexiones que ha habido de ese concepto se refuerza con mielina. En cambio, tener más conexiones, que es lo que comenta Javi, en la neurona, más puertos de salida, te ayuda a razonar mejor. Entonces, la persona con altas capacidades, digamos que ya nace de base con las dos mejoras. Razonar mejor y además mantenerlo en la memoria. Porque uno de los grandes problemas que nos encontramos en clase es la retención del alumno de lo que acaban de ver por la famosa curva del aprendizaje. Entonces, una persona con altas capacidades te lo va a pillar antes y además lo va a mantener más tiempo. Claro, todo suma, ¿no? Javi. Sí, justo, pero además esto me sirve súper bien porque así de paso empezamos a desmentir algunos mitos, porque esto no asegura que esa persona vaya a tener un alto rendimiento, porque al final que tengan mayor facilidad para crear estas conexiones o que esas conexiones sean más eficientes no sirve de nada si esas conexiones no se crean en primer lugar. Ujú. Entonces, hay también un factor. Aquí, claro, al final, si estamos hablando a nivel neurológico, a nivel biológico, como podéis imaginar, hay factores genéticos involucrados, que se ha estudiado y se ha visto que efectivamente la genética importa. Pero también importa la epigenética, es decir, Claro. el entorno. Tú puedes tener, además, esto no es un gen. Para los oyentes que no les suene lo que es la epigenética, lo medio resumo yo. Los genes no tienen por qué modificarse para que cambie la manera en que esos genes afectan al cuerpo. Tú tienes formas como de silenciar un gen. Tú puedes ponerle un marcador químico a un gen y entonces las proteínas que deberían leerlo dicen, no, este paso de él. Y esos marcadores son mucho más volátiles que el propio gen. O sea, tú puedes perderlos o ganarlos incluso a lo largo de una vida humana
y por lo tanto no hace falta que modifiques tu genoma para que cambien cosas que tienen que ver con el genoma. Entonces la epigenética es algo asociado a la genética, pero que no cambia, digamos, la letra del libro en ese sentido. Exacto. Al final lo que tenemos es que de nuestros padres heredamos unos ciertos genes, que por cierto de la inteligencia no es un gen, no es o lo tienes o no lo tienes, sino que se ha visto que hay cientos de genes involucrados. A diferencia del de la belleza, que efectivamente sí que existe y todos los aquí presentes lo tenemos. Justo. Entonces, según lo que ocurra a tu alrededor, si estás expuesto a estímulos desde que eres pequeño, si se propicia esa curiosidad que suelen tener y este tipo de cosas, estos genes pueden activarse o inhibirse. Exacto. Entonces, puede ser que una persona haya nacido con esa predisposición genética, pero si luego el entorno no ha sido propicio, puede ser que luego esa alta capacidad no se manifieste. Vale, y eso, ya por tirar un poco de ese hilo que acabas de darme, quiere decir que algunas personas con altas capacidades, precisamente por estas como contradicciones entre unos aspectos y otros, pueden sacar malas notas, por ejemplo, en los exámenes, y por lo tanto no cumplir el requisito de ser listo, según esta noción un poco ingenua de los listos sacarán buena nota siempre. Sí, justo. De hecho, ahí se engloban, digamos, incluso más factores. Porque fijaos que a lo mejor el hecho de que se activen o no se activan los genes influye más a nivel, digamos, familiar o social, porque depende de tu entorno si ha propiciado el que, digamos, tu cerebro se active o no se active. Vale. O esos genes se activen o no. Ahora, incluso aunque se hayan activado, si esa persona está pasando por una mala etapa, si no tiene motivación, si, yo qué sé, está rebotado con el sistema, cosas que le pueden pasar a cualquier otra persona que tenemos en el sistema educativo. Si no pone de su parte y no hace por aprender, a veces de forma voluntaria, a veces de forma involuntaria por las circunstancias que está viviendo, pues puede pasar que no saque buenas notas. De hecho, es lo que decíamos, para que esta capacidad pueda desarrollarse, las conexiones no aparecen porque sí. Para que aparezcan las conexiones, tú tienes que involucrarte en el aprendizaje. Claro. Tienes que prestar atención a lo que te están diciendo, hacer ejercicios y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona con altas capacidades, pues a lo mejor no necesita que se lo repitan 3 veces. A la primera lo ha entendido. Sí está prestando atención. Ya. Y a lo mejor no necesita hacer 10 ejercicios. A lo mejor con 2 ya sabe hacer perfectamente los problemas. Pero tiene que hacerlos. Si no se pone a hacerlos, pues la primera vez que los haga puede cometer los mismos errores que cualquier otra persona. Entonces, depende de la casuística, depende de los perfiles. Hay gente que puede destacar en matemáticas y hay gente que puede destacar en otros ámbitos. Entonces, según en lo que destaque, en las otras cosas en las que no destaca, pues puede ser que saque malas notas. Hay tantos perfiles, tantas situaciones, tantas casuísticas, que el reducirlo a si tiene altas capacidades saca buenas notas es una visión muy reduccionista. Luego volveremos a este tema porque te querré preguntar sobre el asunto motivacional, ¿no? Al ser unas personas que están viviendo la educación de una manera un poco diferente, por su facilidad en algunos aspectos, pero porque su cerebro también funciona de otra manera, soy consciente de que hay como también un aspecto motivacional distinto en ellos. Pero antes de irnos a eso, quiero ir con otra pregunta que no sé si también es un mito, que es este asunto de que la mayor parte de gente con altas capacidades son chicos, no chicas. ¿Esto qué se sabe al respecto? ¿Cómo está el asunto? Efectivamente es un mito también. Cuando uno se pone a comparar las poblaciones y hace las pruebas indistintamente, tenga o no tenga sospechas, se puede encontrar que hay aproximadamente la misma cantidad de personas con altas capacidades, que sean hombres y mujeres. Vale. ¿Dónde está el problema? Que no se le hacen las pruebas de altas capacidades a todos. Anda. O sea, que son voluntarias, claro. Claro, bueno, y no solo eso, que ahora ya va cambiando un poco más la cosa, se están haciendo más pruebas. Nosotros, por ejemplo, en el instituto lo pasamos todos los años a todo el alumnado de primero de la ESO. Hacemos un screening para hacer una preselección y no hacemos el test completo a todos porque sería inviable para el departamento de orientación, pero sí que pasamos una prueba inicial a todo el mundo para ver candidatos y luego con esos candidatos hacemos pruebas más exhaustivas. Pero si una persona, porque tenga un perfil más introvertido, pasa más desapercibido en el sistema educativo, a esa persona a lo mejor no le hacen las pruebas. Vale. Entiendo. Las chicas, por ejemplo, no suelen llamar tanto la atención como los chicos, que son a lo mejor más impulsivos. Sí, son menos exuberantes, digamos, ¿no? Las chicas. Exacto. Y luego también hay otro factor a tener en cuenta, que es el enmascaramiento, el masking.
Y es que hay algunas veces que para poder encajar con el grupo social, digamos que se reducen la expresión de su inteligencia para poder encajar más con sus iguales. Ah, claro. Porque Porque si personas... soy muy listo, soy el raro. Claro, soy el raro, soy el diferente. Suelen tener intereses más profundos. Pues a menudo maduran cognitivamente más rápido que los otros y a lo mejor se interesan por temas más profundos, temas como la muerte, política y cosas por el estilo, las injusticias, más pronto que sus compañeros. Vale. Pero ven que los compañeros no se interesan por las mismas cosas. Entonces, en ocasiones, el querer encajar con el grupo social, que a esas edades el grupo social es súper importante, les lleva, no de forma voluntaria, sino de forma inconsciente, a reducir sus interacciones que puedan hacerlos destacar. Y eso hace que nos cueste a nosotros más también darnos cuenta de que a lo mejor esa persona pueda tener altas capacidades. Y se ha visto que entre las chicas esto es más habitual. Vale. Con lo cual al final acabamos teniendo que no es que haya menos chicas, es que hay menos chicas identificadas. Entiendo. Mientras que con los chicos, digamos que hay más cosas o nos encontramos más pistas, con lo cual se les hacen más pruebas y como se hacen más pruebas, pues se detectan más. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, cuando has hablado del mito de si son más chicos que chicas, me he acordado de un estudio que hablaba de que, aunque nazcan con esa misma capacidad intelectual, vamos a llamarle así, un chico y una chica, la forma de educarlas a ellas distintas ya va a hacer que no tengan las mismas oportunidades para desarrollarlo. Y el estudio lo que hacía era con padres y sus bebés recién prácticamente nacidos, les metían en una habitación a jugar con ellos, indistintamente chicos y chicas. Y un gran porcentaje que se notaba que era significativo, los que tenían hijos los asomaban a la ventana como mostrándoles el mundo exterior, vale. Lo cual ya les estaba indicando, ya les estaba haciendo tener una preferencia sobre la experimentación, la curiosidad. En cambio, a las niñas las hacían mirar hacia adentro, hacia el cuidado. Eran como más cuidadosos con ellas, más mimos, pero no les dejaban jugar tanto. Y luego eso en las edades más tempranas. Y cuando son un poquito más mayores, juegos de puzzles, mecanos para ellos y de cuidados para ellas. Entonces, aunque una niña nazca con esa mielina extra y esas conexiones extra, no lo va a desarrollar igual porque no le están dejando. Entonces aquí, claro, ya tiene que ver con el tema de una familia que intente no tener esos sesgos con sus hijos y que los eduque, pues sin importar su género. No, y que en cualquier caso mire donde hay que mirar y no a los lugares Exacto. comunes, ¿no? Porque quiero decir, Exacto. incluso una persona a la que has criado de una forma diferente a otra, esa persona en realidad, si miras donde tienes que mirar, va a destacar de la forma adecuada. Lo difícil es saber dónde tienes que mirar, porque tampoco vienen los niños con manual de instrucciones, ¿no? Como todo el mundo sabe. Antes de pasar a hablar de la experiencia de los profesores, que tiene un poco que ver con esto, con identificar y tal, al menos en primera instancia, quería preguntarte una cosa más, Javi. ¿Hay diferencia entre niños y adolescentes en este sentido? Es decir, ¿llega una edad en donde se nota que la persona tiene altas capacidades y cuando son niños igual es más difícil y cuando son adolescentes es más fácil? A ver, luego vamos a hablar un poco de rasgos que podemos buscar para identificarlos. Sí. ¿Vale? Pero digamos que en cada edad esos rasgos pueden variar un poco. Vale. Entre otras cosas, por lo que hemos dicho, los adolescentes se preocupan mucho más por el grupo social. Los niños es como les cuesta menos ser ellos mismos. Uh-huh. Entonces, en los niños a lo mejor estaría bien que algún compañero de primaria nos comentara si con los niños de primaria es más fácil identificarlo o no. Vale. No necesariamente tiene por qué ser así, porque también puede ser que precisamente al ser más niños también pueden ser más fantasiosos, tienen una mayor imaginación, mayor creatividad y eso también puede hacer que se dispersen con más facilidad. Uh-huh. Entonces pueden pasar desapercibidos en ese sentido. Pero luego, por otro lado, los adolescentes tenemos el problema de la socialización. Uh-huh. ¿Vale? Aún así, sí que hay algunas veces que digamos que se nota. Que cuando ya conoces a varias personas, a unos cuantos alumnos y alumnas que están dentro de este perfil, cuando hablas con ellos, sí que puedes notar detalles de cómo se expresan, vocabulario que utilizan, el tipo de preguntas que te hacen, que te llaman la atención. Sí, pero claro, siempre y cuando por sus circunstancias no estén haciendo enmascaramiento. Vale. Porque recordemos que esto lo hacen de forma inconsciente. Entonces,
Puede ser que una persona lo tenga, pero a lo mejor pues no levante la mano en clase, no conteste, no haga comentarios, pero luego en realidad resulta que sí. Entonces, todo depende mucho del perfil de cada persona y de cómo sean las interacciones con esa persona. Vale. Ya has empezado un poco, yo creo, a responder a la pregunta que estoy a punto de hacerte, pero después de esta como introducción en donde hemos puesto bastantes elementos de lo que son las altas capacidades y seguramente podríamos hablar más rato de todo esto, pero como este es un podcast de educación, queremos pasar a la parte de cómo se educan a estas personas. Yo creo que desde el punto de vista del profesor, una de las primeras cosas que uno querría hacer es poder saber quién tiene altas capacidades o no. Así que te preguntaría qué rasgos busca uno en ese sentido, ¿no? Hay un manual que os dan y que os dicen, habéis de buscar A, B, C y D, y si lo cumple resulta que es un candidato o candidata. A ver, hay una serie de ítems que se suelen dar para que tengamos, que dicen que podrían ser indicios. Estos ítems en realidad no es algo que tenga que cumplirse siempre. Uh-huh. Sencillamente son rasgos que es frecuente que aparezcan en personas con altas capacidades, pero no siempre aparecen estos rasgos. Pueden aparecer todos, pueden aparecer solo unos pocos, puede ser que no aparezca ninguno. Anda. Porque como ya hemos dicho antes, hay tantos perfiles, hay tantas, casuísticas personales entre el alumnado que luego nos podemos encontrar de todo. Entonces, esto sencillamente nos da pistas a la hora de nosotros coger y decir, pues mira, este podría ser un candidato, a esto hay que evaluarlo sí o sí. ¿Vale? Son cosas como, por ejemplo, el que tengan mucha curiosidad, ¿vale? Es gente que tiene ganas de aprender, ¿vale? Disfruta aprendiendo. Hacen preguntas que digamos, demuestran una comprensión más profunda que la de los compañeros. Uh-huh. ¿Vale? A lo mejor en clase nosotros tenemos que llamar la atención sobre algunas cosas para decir, fijaos en esto, que quiere decir esto otro, y que hay que llevar cuidado con tal cosa. A lo mejor una persona que tenga altas capacidades y que destaque precisamente en tu materia puede darse cuenta de eso antes de que tú digas nada. Uh-huh. Entonces, suelen tener una comprensión más profunda. ¿Qué más cosas? La creatividad. También es habitual que haya perfiles creativos dentro de la alta capacidad, que se les dé, que a partir de una serie de elementos dados te puedan crear algo completamente nuevo. Véase que esto puede ser incluso a nivel matemático. Gente que encuentra soluciones a los problemas por caminos alternativos que no son los que nosotros nos esperábamos. Eso puede ser un indicativo también de que tiene una comprensión más profunda de lo normal y que encima le está usando la matemática de manera creativa. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces ese tipo de cositas son las que nos suelen llamar la atención. Vale. Y una pregunta, no sé si llamarla burocrática. Todos estos tests que le permiten a los orientadores, a los psicólogos, concluir si tiene altas capacidades el estudiante, ¿esto es como necesario? O sea, ¿se hace siempre? ¿Es preciso un diagnóstico formal? No digo ya a nivel de que sea obligatorio por ley o una cosa de estas, sino que a lo mejor si tú ves que tiene una serie de ítems y pues mira, ha resultado que no se ha hecho los tests, pues a lo mejor tú a la hora de tratar a ese estudiante le puedes tratar como si lo fuera, ¿no? Porque te das cuenta de que hay una serie de rasgos, ¿no? Vale, aquí hay varias cosas. Por un lado, la ley nos dice que tenemos que dar atención al alumnado con necesidades específicas y la alta capacidad se considera una necesidad específica de aprendizaje. Vale. Porque su cerebro funciona de otra manera, entonces no tienen las mismas necesidades que el resto del alumnado. Tiene sentido. ¿Vale? Luego hablaremos del tema motivación y ese tipo de cosas. Uh-huh. Con lo cual necesitamos tener un diagnóstico fijo para saber quién necesita estas adaptaciones y quién no. Vale. Luego, fijaos que estos rasgos hemos dicho que son rasgos habituales, pero que no tienen que estar siempre. Uh-huh. Entonces, puede ser que una persona no presente estos rasgos, pero que sí que tenga alta capacidad intelectual. Con lo cual, la única manera de saber, digamos, con mayor certeza si la tiene o no, es a través de una prueba, una evaluación. Uh-huh. Y también lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Que solo son curiosas las personas que tienen alta capacidad? ¿No? Que una persona sea curiosa o que se le dé especialmente bien una materia puede ser sencillamente porque le gusta y porque lo ha trabajado y porque se le da bien, aunque no llegue, digamos, a lo que nosotros establecemos como altas capacidades. Entonces... Yo incluso añadiría una cosa más a esto, que es que las campanas de Gauss de los seres humanos en general son muy amplias. Entonces, nosotros consideramos a cierto grupo altas capacidades, pero eso no quiere decir que una persona que está en el grupo de al lado y que se ha esforzado mucho no pueda llegar a tener una performance incluso mejor que algunos de los que están en ese grupo. Es más,
a pesar de que todo esto que te estoy diciendo va orientado hacia que sí se tienen que hacer las pruebas y las evaluaciones, pero a la hora de la atención en clase, eso no significa que no puedas atenderlos ya en cuanto tienes estos indicios. Ujú. Porque, por ejemplo, una de las cosas que luego hablaremos que se puede trabajar en el aula es el enriquecimiento curricular. Ujú. Pero es que el enriquecimiento no tienes por qué hacerlo con las personas con altas capacidades. Si hay otra persona que, aunque no sea de altas capacidades, tiene interés, tiene ganas, le gusta tu materia, ves que está trabajando, ¿por qué no va a beneficiarse también esa persona del enriquecimiento? Entonces, en cuanto un profesor ya tiene estos indicios y ve que una persona puede destacar, tenga o no tenga altas capacidades, nosotros ya podemos hacer cositas. Ujú. Podemos hacer cosas por propiciar que esa persona desarrolle su talento, independientemente de si eso es a raíz de unas altas capacidades o no. Pero para poder activar luego otra serie de protocolos, para que se esté atento por si tiene otro tipo de necesidades, ya sean socioemocionales o lo que sea, para tener un poco mejor control de la situación, sí que hay que evaluar. Vale. Y de hecho, a nivel legal, a nivel de consellería, nosotros no podemos poner que una persona tiene necesidades educativas si no tiene la prueba psicopedagógica hecha. Vale. Entonces, a nivel legislativo, para que nosotros podamos decir, esta persona le estamos haciendo este tipo de adaptaciones o estas cosas, necesitamos que haya un papel. Y puede ser que este año no las necesite, pero a lo mejor el año que viene pasa algo y sí que lo necesita. Entonces yo no puedo esperar a que haya problemas para hacer la prueba. Cuanto antes lo sepa, mejor. Víctor. Y voy a añadir un problema añadido, otro melón, que Javi estará de acuerdo conmigo. La sociedad educativa actual no está por dedicarse a estas personas. Está por dedicarse a la gente con los problemas, digamos, en el espectro contrario, que es la inclusión. Que no digo que por supuesto no sea importante, pero no sé si porque hay más gente con dificultades de aprendizaje y por eso intentamos la mayor bondad para la mayor cantidad de gente, ¿no? Y decimos, mira, voy a decirlo un poco exageradamente, es como este ya es muy listo que se apañe. Pues no, porque Javi sabe que puede generar problemas muy graves porque es una persona que al final acaba aburriéndose. Os llevo escuchando un rato y yo pensando en alumnos que tengo ahora que tengo clarísimo que son de altas capacidades. Y están siendo un fracaso en los estudios. ¿Por qué? Porque nada les motiva. Abandono escolar, vienen una vez al mes, los padres no están detrás o están desaparecidos, y cuando te pones a hablar con ellos y les das esa curiosidad, empiezan a trabajar y dices, estos chavales son unos cracks, pero no hay nada detrás. Entonces, claro, es triste, pero parece que hemos tomado la decisión de que vamos a ayudar a los que tienen más dificultades porque parece que es lo que va a estar socialmente aceptado, que es lo bueno de que hay que ayudar al que le va mal. Y estamos dejando de lado a los otros pensando que a lo mejor son una minoría y pues a lo mejor no, a lo mejor son los neurocirujanos que te van a salvar en el futuro. No sé si me estoy explicando sin intentar ofender a nadie ni nada, pero que es una cosa que llevo ya muchos años en esto y veo. Y la gente se queja de lo de ayudamos por abajo pero no por arriba. Víctor, una pregunta, ya que lo has dejado caer. Y que, o sea, si a ti te parece que en el trato personal con esos estudiantes queda claro que podrían ser unos candidatos al menos a tener altas capacidades, porque no se les hizo la prueba en algún momento. O sea que esto, yo entiendo que a ti ya te llegan mayores, ¿no? Como que ya no es el momento de hacerlo. ¿O cómo funciona esto? El problema no es ese, Alberto. El problema es que nadie está detrás. Yo recuerdo el caso de un alumno que yo sé que era brillante, el alumno no venía y un día, pues como nadie me hacía caso, le escribí por web familia a la madre para decirle o consigues que tu hijo venga todos los días o estás tirando su cerebro a la basura. Pues algo resonó en la madre que conseguí la semana siguiente que viniera todos los días. Y yo me emocioné y dije, venga, el club de los poetas muertos voy a vivir yo. El indomable Will Hunting duró una semana, fue flor de un día. Porque no, chaval no venía, no quiere venir al instituto, está aburrido, la madre pues no está por la labor, y digo la madre porque el padre es missing. Entonces, no sé, es que no se les hace la prueba porque además cuando llega a cierta edad, si los padres no quieren y el chaval pasa porque dice que no quiere estudiar, llegan a una edad donde ya está todo hecho para mal. Javi, querías decir algo. Sí, sobre el tema de si alguien se preocupa por hacerles el diagnóstico, el problema de esto es que depende de cada centro. Quiero decir, claro. Hay centros que hasta que no hay indicios muy claros no hacen la evaluación. Pero hay otros centros que se están poniendo las pilas y que están haciendo evaluación mucho más a menudo. Uh-huh. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, también es verdad que nosotros llevábamos ya tiempo en mi centro trabajando antes de que yo estuviese en el centro, ya tenían un programa de enriquecimiento.
Lo que ocurre es que solo estaban evaluando a las personas que hacían una encuesta al profesorado y entonces a las personas que destacaban en esa encuesta que le hacían al profesorado las evaluaban. Y a los que salían pues los metían en el programa. Que por lo menos ya es algo, porque no se esperan a que el profesor diga, uy, mira qué bueno que es este, sino que le preguntaban, oye, ¿veis algo en estos? ¿Quiénes de estos alumnos cumplen con estos ítems y tal? Entonces ya por lo menos se estaba buscando. Pero es que desde hace un par de años que estamos metidos dentro de la red Connectats que hay en la Comunidad Valenciana, hemos mejorado el protocolo. Y ahora lo que hacemos es pasárselo a todo primero de la ESO, como estábamos diciendo. Vale. Entonces, fijaos que de centros que a lo mejor apenas hacen evaluaciones a otros centros que todo el alumnado que pasa por nuestro primero de la ESO hace unas pruebas para comprobar si son candidatos y los que, si hay dudas, se les hace la prueba completa. Vale. O sea ¿Vale? que... Es decir, a los que destacan en esas pruebas iniciales se les hace la evaluación. Y si hay alguno que no estamos seguros del todo de si es o no, por si acaso se lo hacemos también. Claro, es precisamente para que no pase esto que ha dicho Víctor, ¿no? Que es que el tiempo pasa, llega un momento en que ya son suficientemente adultos como para decir, a mí esto de estudiar ya no me interesa, y entonces no tiene objeto hacer la prueba ya, ¿no? Exacto. Y también digo otra cosa, nunca es tarde para hacer la evaluación. Quiero decir, conozco mucha gente que se la ha hecho de adulto. Bueno, ya puestos a destaparnos, yo me la he hecho de adulto. Anda. ¿Vale? Sí, a raíz de, bueno, pues lo típico, a raíz de mi hijo, a raíz del estar con el alumnado, de ver cosas que me resonaban de mi infancia. Entonces, que un alumno llegue a secundaria sin haberse hecho la evaluación y que antes no hayan hecho nada con él, no significa que luego en secundaria no se pueda beneficiar. Vale. Y uno dice, bueno, y siendo adulto, ¿qué beneficio puede darte? Pues precisamente por lo que hemos dicho antes, porque te das cuenta de que hay cosas que no terminan de encajar con lo que hacían los compañeros. Entonces, cuando hay algo que no encaja, lo que te planteas es que soy yo el raro, es que hay algo malo en cómo soy yo. Entonces, el hecho de tener una evaluación que te dice, no es que sea raro, es que funcionas de una manera diferente, queréis que no, a nivel, digamos, emocional y a nivel interno, ayuda mucho. De hecho, este alumnado, hay muchas veces que cuando los juntamos, cuando conocen a otros que tienen también altas capacidades, se dan cuenta de que, mira, esta persona tiene las mismas inquietudes que yo, se comporta, se guía por intereses similares, entonces acaban encontrándose entre ellos también. Hay veces que ni siquiera necesitan la evaluación porque ellos mismos se dan cuenta de que encajan con esas otras personas. Claro. Entonces, nunca es tarde para la evaluación y yo creo que tendríamos que intentar extender el que los centros hagan las evaluaciones de la manera lo más extensiva posible. Que sé que es súper complicado, requiere muchos recursos y requiere mucho tiempo y mucha implicación por parte del profesorado y del equipo de orientación. Pero es que para el alumnado al final le beneficia. Y no solo eso. Aunque no salgan altas capacidades en la mayor parte, porque al final, claro, estamos hablando de un porcentaje de la población que no es el 50%, quiero decir, es en torno al 5 o 10% dependiendo del modelo y de dónde pongas el baremo. Pero el resto de personas, aunque no hayan salido con altas capacidades, pero tú sales de ahí con un perfil. Y tú ya sabes en qué cosas destacan, en qué cosas no, si tienen dificultades del aprendizaje, con lo cual hacer la evaluación a todos no es solo para encontrar a los que tengan un cerebro más desarrollado ni nada por el estilo. Es para ver de qué pie cojea cada uno y qué necesidades tiene cada uno y qué puedo hacer para mejorar el aprendizaje de todos, sí. No solo de esos. Pues mira, ya puestos a salir del armario, voy a contaros una anécdota de mi infancia, que es que a mis padres les propusieron hacerme la prueba de ser superdotado, que era como se llamaba en aquel momento, en no sé cuándo, en los finales de los 80, algo por el estilo. Y mis padres no quisieron. Nunca me lo han explicado en detalle, pero yo tuve la sensación cuando me lo contaron, que yo ya era como adolescente, algo por el estilo, que para ellos era una especie de estigma. Que como llegase a salir que sí, no solo nuestro hijo es raro, sino que encima tiene un certificado de raro. Entonces, no me la quisieron hacer y a mí ahora mismo esto ya no influye mucho porque yo tengo clarísimo que mi mente funciona de manera diferente a la de otras personas. No sé si soy altas capacidades o no, pero me da igual y más o menos he hecho ya un poco las paces con eso. Pero sí que es verdad que me ha costado mucho tiempo hacer las paces con eso, donde mucho tiempo es décadas. Quiero decir, igual yo no he estado completamente en paz conmigo mismo hasta los 30 y pico, ¿no? Y a lo mejor habría podido estar en paz conmigo mismo antes, no lo sé. O a lo mejor no, o igual las pruebas esas no hubieran dado nada. Pero que al final el proceso de autoconocimiento
y de también darse cuenta cómo es uno no depende de un papel, ¿no? Pero igual un papel te puede orientar para que llegues antes, en ese sentido. Sí, de hecho también hay algunas cosas que a veces se dan disincronías. Quiero decir, a lo mejor un chaval de 10 años, a nivel intelectual, a nivel cognitivo, va más rápido que los compañeros, pero es que a nivel emocional sigue siendo un niño de 10 años. Entonces, digamos que, y a veces, incluso a nivel emocional, la disincronía es mayor, no está al nivel de sus compañeros, sino que a lo mejor incluso tiene emocionalmente tiene comportamientos de niños un poco más pequeños, porque es que su nivel madurativo va diferente. Sí. Entonces, pueden tener unas explosiones emocionales que ellos mismos no entienden por qué les pasa. Ostras. Entonces, el hecho de que la familia lo sepa, además de que nos ayuda a gestionar mejor el cómo reaccionar ante estas explosiones emocionales, también nos permite ayudarles a conocerse mejor y a darse cuenta de que tienen que gestionarse de una manera diferente al resto de la gente. Entonces el autoconocimiento siempre es positivo. Que hay gente que a lo mejor ya siendo adulta no lo necesita porque ha encontrado formas de autorregularse y ya está. Lo que pasa es que probablemente lo habrá aprendido, digamos, a las malas. Sí, exacto, por el camino largo, efectivamente. Víctor, ¿querías decir alguna cosa? Que hablando de la disincronía esta, me ha recordado el caso famoso de Mozart. Mozart, bueno, también me gustaría que hablara Javi de si hay algún estudio sobre cómo sacan los CIs de la gente del pasado, ¿no? Que siempre dice, Mozart tenía eso, tal... La verdad es que no lo sé y me gustaría saberlo, pero no tengo ni idea de Creo cómo que lo lo hacen a través... A mí me parece pseudociencia barata, pero supongo que lo hacen a través de sus obras, ¿no? Comparando y tal, pero bueno... No creo que sea un proceso particularmente científico y cuantitativo. Tiene pinta de... pero 150. Exacto, pero sí que es cierto que se sabe por todo el trabajo epistolar que se ha hecho sobre las cartas de Mozart y tal. A ver, el tío era un genio, pero se sabe que con 30 años tenía la madurez emocional de un niño. Era un niñato, o sea, por cómo se comportaba, porque al final se le trabajó desde pequeño la parte intelectual relacionada con la música, pero no se le dio el cuidado y el trabajo de madurez que necesitaría un adolescente en sus etapas. Por eso con 30 años era un niñato. Que se dedicaba a ser vulgar, le gustaba llamar la atención tirándose pedos y cosas como te haría un niño pequeño, y en cambio, tío, te hacía unas óperas que flipas. Entonces, es un caso de disociación extrema, ¿no? De que se le ha explotado esa capacidad intelectual sin tener en cuenta las consecuencias emocionales. Pues sí, efectivamente. Vale, Javi, yo creo que con esto hay una pregunta que la tengo un poco a huevo, ¿no? Porque yo estaba pensando, ¿qué hacen exactamente los centros una vez han identificado ya a estos estudiantes con altas capacidades? Y tú has hablado de esto de enriquecer el proceso educativo. ¿Qué significa exactamente eso, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de enriquecer, o si hay varias, dependiendo de las personas? A ver, primero te voy a contestar de lo más general y luego vamos al enriquecimiento, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo que tienen que hacer los centros? Bueno, según la LOMLOE solo dice que, la tengo por aquí, que corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una necesidad específica puedan desarrollarse adecuadamente. Vale. O sea, básicamente incluye ahí, entre las posibles necesidades específicas están incluidas las altas capacidades, pero la LOMLOE dice que cada administración que decida lo que se hace, ¿vale? Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana, sí, es así, mira, tienes que hacer algo, tú verás lo que haces. Es que me río porque, sí, eso resume el espíritu de la LOMLOE muy bien. Pasa es con como, muchas cosas. Puedes hacer lo que quieras, pero será tu responsabilidad si sales mal. Entonces, en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades también, claro, lo que hacen es especificarlo un poco. En el caso concreto de la alta capacidad, las dos cosas que suelen mencionarse sobre todo son el enriquecimiento curricular, vale, y la flexibilización. La flexibilización es más fácil de entender, creo yo. Flexibilización es lo que estás flexibilizando es la vida escolar, o sea, las etapas escolares del alumnado. Es decir, que puedan adelantar cursos, por ejemplo. Ajá. Creo que en cada etapa pueden adelantar hasta un máximo de 2 cursos. Vale. O podrían incluso tener una flexibilización parcial en que sencillamente en 1 o 2 asignaturas en las que destaca esa persona, pues va a clase con gente de un curso superior. Vale. Esta medida sí que es verdad que la aceleración, aunque hay estudios que demuestran su eficacia y que funciona bien, porque además como
una vez superada la etapa emocional, que esto normalmente cuanto más mayores se van haciendo, se va regulando, pero como a nivel cognitivo suelen ir por delante de sus compañeros, digamos que suelen encajar, que es también alguno de los indicativos que se tiene, que se llevan bien con gente de más edad. Vale. A menudo. Pero también les desarraiga un poco, ¿no? Porque se pasan con otra clase y estas cosas. Claro, entonces se establece como una medida excepcional en ese sentido, que no es algo que tengas que decir, tiene altas capacidades, voy a pasarlo de curso, porque tienes que mirar toda la casuística. Desde el punto de vista socioemocional, tiene un grupo de apoyo en su curso, porque entonces pasarlo de curso, a lo mejor al separarlo de su grupo de apoyo, pues puede ser que lo que hagamos es fastidiar por otro lado a esta persona. Luego, para hacer la flexibilización, saltar de un curso a otro, vale, sí, tendrá capacidad para poder seguir el ritmo de los de un curso más o 2 cursos más, pero los contenidos se los ha saltado. Entonces, tendrás que adaptarle o acelerarle de alguna manera esos contenidos para que cuando haga el salto, que no le falte la base mínima para poder desempeñarse bien en el siguiente curso. Luego hay que mirar también muy pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Se pregunta al estudiante en algún caso? En plan de... O sea, quiero decir, cuando hay dudas, cuando dices, es que está súper a gusto con sus compañeros, pero se aburre un montón. ¿Cabe la posibilidad de preguntarle o no se considera porque al ser un menor...? Sí, claro. Todo esto es hablado con la familia, con el estudiante y con todo. Se deberían tener en cuenta todas las opciones. No se puede acelerar a una persona, flexibilizarla, si no hay consentimiento de la familia. Con lo cual, esto tiene que estar todo hablado. Vale. Y luego, la otra medida es el enriquecimiento curricular, la otra medida que se suele proponer. El enriquecimiento curricular consiste en que sigue en el mismo nivel, pero de alguna manera le trabajas con metodologías distintas o le aportas actividades que, la propia palabra dice, enriquezcan. Es decir, sin necesidad de darle contenidos nuevos, pero le propones retos que le ayuden a ir un poco más allá. ¿De acuerdo? O ver aplicaciones que de lo mismo que estamos viendo, pero que en la clase habitual, pues esas aplicaciones no las trabajarías, pero tú le propones alguna actividad en la que le dices, oye, mira, prueba a mirarte esto, que yo creo que esta aplicación de lo que estamos viendo te va a gustar. ¿Vale? Entonces serían cosas por el estilo. O ver relaciones con otras asignaturas. Estamos dando química, pero mira, es que esto tiene mucha relación con la biología y sé que a ti la biología te mola un montón. Entonces, busca un poquito de información sobre esto que yo creo que te va a llamar la atención. Entonces, es, digamos, aprovecharnos de esa curiosidad innata que tienen para estirar del hilo sin necesidad de adelantarle contenidos de otros años. Vale. Porque claro, si le adelantamos contenidos, eso es, desde mi punto de vista, es lo peor que podemos hacer, es darle contenido de cursos superiores sin hacerle una flexibilización como tal. Porque si tú le estás dando contenido de cursos superiores porque ya se ha hablado y el curso siguiente va a saltar un curso, tiene sentido. Pero si tú este año le estás adelantando contenidos, el año que viene se va a aburrir, ya se lo sabe. Como una ostra. Entonces se va a aburrir. Y vas a tener un problema. Porque va a tener una persona muy creativa aburrida en clase. Entonces puede generar problemas. Puede utilizar la creatividad para hacer el mal. Pero efectivamente, eso ya va a depender del perfil de la persona. Pero te corres el riesgo. ¿Vale? Entonces, además de que le pases el marrón al siguiente, porque claro, si tú ya le has adelantado, el del año que viene, ¿qué hace? Sí. ¿Le adelanta más todavía? Sí. Entonces, la idea es, el enriquecimiento es que en lugar de adelantarle, le doy otras cosas que complementen o profundicen, pero en lo mismo que tienen que dar este año. Y como os decía antes, claro, coger y hacer enriquecimiento solo para una persona, pues oye, a lo mejor hay otras personas que están interesadas. Entonces, a mí lo que me gusta es coger y ofrecerlo a toda la clase. Que sepáis que aquí tenéis una actividad opcional para el que le apetezca, que si queréis profundizar en esto, o que mirad esto que tiene una aplicación muy curiosa, o cosas por el estilo, pues ahí lo tenéis, para el que quiera mirarlo y para el que quiera ver más. O en mis apuntes de clase les pongo, mirad, esto de historia de la cuántica no os lo van a preguntar, ¿vale? Pero lo tenéis aquí para el que quiera saber de dónde viene toda esta vaina, que tenga dónde empezar a indagar y dónde enterarse de por qué las cosas son así. Entonces yo se lo ofrezco a todos.
que el pensamiento inicial era hacerlo para los de altas capacidades, pero una vez que ya lo tienes, ¿por qué no? Claro. Intentar fomentar la motivación y la curiosidad de todo el alumnado. Y luego ya que lo coge el que quiera. A lo mejor el de altas capacidades resulta que, pues mira, esa asignatura pues no le motiva tanto y no lo hace. Pero a lo mejor hay otro que sí, aunque no tenga altas capacidades. Y ese tipo de cosas no implican necesariamente como darles clases particulares fuera de horas ni ninguna cosa de esta. Es simplemente exponerles a unos contenidos y en algún caso a lo mejor son cosas que les pueden permitir subir nota para que tengan un premio por haberlo hecho o simplemente cosas que hacen si quieren. A ver, eso depende ya de cómo lo quiere enfocar cada profesor. Porque, claro, hay algunas veces que esto también es un riesgo que corremos. Que es, como tú haces las cosas más rápido, has terminado antes, te voy a dar tarea extra. Entonces, claro, ¿eso qué mensaje le estamos dando al alumno? Porque al final son adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar? Como premio por haber hecho las cosas mejor que los demás, me llevo más tarea todavía que los demás. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? La siguiente vez no las va a terminar el primero. Va a estar pasando el rato, va a ayudar al compañero o va a estar hablando con el de al lado. Y cuando ya casi sea la hora de corregir, va a coger y en un momento lo va a hacer. Si lo hace. Entonces, maneras que tenemos para incentivar que hagan estas cosas de enriquecimiento. Pues, por ejemplo, una opción es, como tú dices, que suba nota. Vale. Mira, si haces estas cosas, pues yo te subo nota. Es de forma voluntaria. No quieres hacerlo, no lo quieres hacer. Pero si lo haces, yo te lo voy a valorar positivamente. Esto tiene también una pega. Y es que una persona que ya te está sacando 10, que no siempre es el caso, ya hemos dicho que hay muchos perfiles, pero si coincide que es una persona que encima tiene alto rendimiento y ya te está sacando 10, ¿qué nota le vas a subir? Entonces, yo muchas veces opto también por lo siguiente. ¿Tú quieres hacer algo de esta tarea de enriquecimiento? Vale, a cambio te quito tarea de otro sitio. Entonces, al final estás haciendo el mismo trabajo que tus compañeros, haces la misma cantidad. Si yo mando 3 ejercicios, todo el mundo hace 3 ejercicios. Pero os doy la oportunidad de que en lugar de los 3 que he mandado, digamos, del contenido estándar de la clase, lo cambiéis alguno de ellos por este otro, que es un reto. A ver quién consigue hacerlo. Vale. Víctor, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, que no sé si en el Instituto Javi lo tenéis, por lo menos en la Comunidad Valenciana desde hace unos años, creo que con la LOMLOE, tenemos en la ESO optativas, hay una optativa con el nombre de taller de profundización, que son 2 horas que se le pueden asignar a un departamento, nosotros lo tenemos en matemáticas, y se nos permite crear una asignatura donde le ponemos el título que queramos. En mi instituto que creo que ya lo mencioné en algún programa, lo de laboratorio de matemática creativa, y ahí es donde solemos meter, o sea, es lo que dice Javi, está para un perfil de alumno con altas capacidades, pero puede entrar cualquiera. De hecho, yo siempre les digo que aquí no tienen que venir los listos, aquí tiene que venir la gente que quiere ver la matemática de forma más manipulativa, a modo de un laboratorio, de un taller. Y me empeño, he hecho reuniones con padres cuando van a matricularse, decirles, no es refuerzo de matemáticas, no es más horas ni más ejercicios de clase, es la matemática desde otro punto de vista. Y al principio se preguntó más gente, luego se fue filtrando y tengo un grupito de alumnos que los llevo teniendo desde segundo de la ESO hasta cuarto, que han hecho su equipo de matemáticas, vamos ahí donde preparamos olimpiadas, les presento retos, estamos dando ecuaciones, entonces me invento ecuaciones un poco más extrañas que no se pueden resolver de la forma tradicional para que piensen métodos alternativos, de aproximación, y básicamente creo que es una buena jugada de la ley el tener una asignatura que se llame así, porque al final hemos heredado talleres de matemáticas que eran porque... Bueno, el taller de matemáticas viene de la LOCSE o de la LOE, creo, y se malinterpretó. Alguien tuvo la brillante idea de crear un taller de matemáticas y Javi sabe que esto se transformó en un refuerzo. Y si ya con 4 horas a la semana de machaque no era suficiente, tenías a la gente que iba mal y lo tenías 6 horas recibiendo la misma monserga. Entonces... Es una lástima que alguien tiene buenas ideas, pero luego o no nos forman o no tenemos la motivación adecuada y destrozamos la idea. Entonces yo invito a todos los profesores que nos oigan y que tengan esos talleres de profundización, que los aprovechen, pero también que se formen y que le saquen el provecho trabajándolo. Que decir, no basta solo con lo que dice Javi de, bueno, pues más faena de otro curso. Yo he conocido gente que en taller de profundización de cuarto de la ESO dice, los tengo haciendo determinantes y matrices. Digo ya, pero si están multiplicando matrices porque tienen el algoritmo de multiplicarlo, no están aprendiendo más matemáticas. Un chaval en primero de la ESO puede multiplicar matrices, si sabe multiplicar y sumar. Pero no está entendiendo qué es una matriz, qué es un ente nuevo.
Y le dirás, no conmutan, dirá, pues vale, o sea, no pueden profundizar en la filosofía de este nuevo corpus de matemáticas que son las matrices. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dar más... Me ha encantado lo que ha dicho Javi, es que no es dar más nivel, es dar lo que tienes de otra forma. Solo con las ecuaciones se pueden hacer virguerías, sin tener que irte a cosas rarísimas. Efectivamente. Nosotros... Claro, yo lo que estaba contando antes era un poco ideas de cómo se puede implementar en el aula cualquier profesor. Porque al final, aunque tengamos este tipo de asignaturas, se le tiene que dar atención a este alumnado en todas sus horas de clase. Ujú. Con lo cual, todo el profesorado va a tener seguro un par de alumnos con altas capacidades a lo mejor en cada aula, estadísticamente hablando más o menos coincide por ahí, con lo que algo tiene que hacer en el aula para trabajarlos igual que se trabajan todas las otras necesidades específicas. Ahora, otras herramientas que tienen los centros, pues como dice Víctor, el taller de profundización. Nosotros lo que tenemos es un taller de profundización, pero que se llama taller de enriquecimiento curricular. Que lo que tenemos es al alumnado que ya viene identificado del cole y a los que están identificados en primero de la ESO, se les ofrece este taller. Y ahí lo que hacemos es trabajar, bueno, llevo yo la asignatura desde hace 2 años y es lo que cualquier idea loca que a mí se me pase en la cabeza, como no tenemos currículum, pues me la aceptan y tiramos para adelante. ¿Vale? Genial. Entonces... ¿qué tipo de cosas suelo trabajar yo con ellos ahí? Que luego no todos se la cogen, la asignatura. Porque claro, si hay una persona que le mola mucho la informática, la asignatura es una optativa que compite con informática, con francés, con el periódico del instituto. Entonces, luego no los tengo a todos. Pero bueno, nosotros la ofrecemos. Tipo de cosas que trabajo. Pues me gusta mandarles en cada evaluación una pequeña investigación de un tema que a ellos les guste. Pero yo les pongo una frase condicionante. Ajá. Para que, digamos, tratar de saltarles un poquito la chispa de la imaginación. Por ejemplo, la primera evaluación les dije, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Hostia. Y tenían que hacerme una exposición de 5 minutos que encajara con eso. Que luego lo pueden hacer, fijaos que es una respuesta, una pregunta como muy abierta, que a lo mejor lo podemos enfocar desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista como nos dé la gana. Ujú. Un alumno me hizo una exposición de cómo los problemas que tuvieron para construir el Canal de la Mancha, porque había toda la tierra que había que sacar del túnel, tenían que sacarla por algún lado. Vale. Entonces, la solución para cómo gestionar todo eso la sacaron de un gusano. Anda. Entonces la respuesta estaba en la naturaleza, como yo le había pedido que tenía que buscar. Y diseñaron la tuneladora de tal manera que fuese achicando arena, achicando tierra a medida que tunelaba, siguiendo, digamos, las pautas que utilizaba este gusano para poder ir perforando la tierra e ir haciendo su caminito. Qué chulada. Mola. Ahora les he dicho, la de esta evaluación que le están haciendo ahora es que piensen un superpoder de un héroe de Marvel, de cómics o de lo que sea, y que busquen si sería realista hacer algo parecido, ya sea porque hemos visto que hay algún animal que es capaz de hacerlo, o si nosotros con tecnología realmente es viable eso ahora, en este momento. Y hay uno que está mirando el tema de la invisibilidad con estos paneles que desviaban la luz que salieron hace poco, y cada uno ha elegido pues un superhéroe y algún superpoder y están buscando formas de hacerlo. Y luego otras cosas que me gusta trabajar, pues acertijos de pensamiento lateral, pero los intento buscar de tal manera que siempre sean de dificultad incremental. Por ejemplo, el típico de los 2 guardianes de la puerta, de uno dice siempre la verdad, otro dice siempre la mentira, y a ver cómo lo haces para salir por la puerta buena. Sí, Claro, eso la respuesta la acaban sacando relativamente pronto porque es muy conocido además. sí. Pero yo les digo, vale, ¿y si en lugar de ser 2 son 3? Ojo. Y uno te dice la verdad, uno te dice mentira, y el otro responde al azar y no sabes si te va a decir la verdad o te va a decir una mentira. Esto me... Ojo, conozco ese. Sí, Ese es Claro, heavy, y si llegan a la solución de ese, luego tenemos otra versión, que esta me la encontré yo por internet, que es lo mismo, tienes 3, uno dice la verdad, uno dice la mentira y otro responde al azar, pero es que además resulta que son alienígenas que no hablan tu idioma. Sabes que te van a responder sí o no, pero no sabes qué palabra es el sí y qué palabra es el no. Entonces, ¿cómo te las arreglas con el menor número de preguntas posible? Vale. Ese es el que yo conocía. ¿Vale? Sí, entonces sí, es un locurón. buscar acertijos, pero que tú puedas ir poco a poco y a ver hasta dónde llegan. Es intentar que sea suelo bajo,
pero techo muy alto. Yo te voy a aportar otra versión de ese mismo problema que hizo Randall Munroe, que es el autor de XKCD, este webcómic que, en mi opinión, es una obra maestra de la divulgación y de los webcómics en general, que es, bueno, estás frente a los guardianes, son 3. Uno siempre dice la verdad, otro siempre miente y el tercero apuñala a los que le hacen preguntas raras. Me parece muy bien tirado por parte de Randall Munroe. Sí. Y una de las cosas con las que más he estado disfrutando estos últimos años fue el triple que me pegué el primer año, que me salió bien. Que, claro, a mí me encanta la fantasía, me encantan los juegos de rol, me encanta la literatura fantástica, y coincidió que el primer año que tuve con esta asignatura tuve un grupo que estaba muy en sintonía conmigo en ese sentido. Qué guay. Entonces empecé a utilizar elementos de los juegos de rol y de la construcción de mundos para desarrollar la creatividad. Entonces les decía, vamos a crear un mundo entre todos, y nos inventamos su sistema de magia, nos inventamos las relaciones entre las naciones, nos inventamos un sistema económico y tal. Y cuando ya lo teníamos montado el mundo, hicimos una historia colectiva. Yo hice un prólogo en donde les planteaba pues una historia que en parte había salido de lo que ellos habían dicho, y cada semana uno de ellos continuaba la historia escribiendo un capítulo. Wow. Y cuando llegamos al final, como el final pues tiene que ser algo apoteósico y cada uno a lo mejor tiene algo en mente, el último capítulo, el capítulo final, lo escribían todos. Cada uno escribía su versión, pero respetando todo lo que habían escrito los anteriores. Funcionó también que al año siguiente lo que hice fue, en lugar de tener un mundo común, que cada uno se inventase su propio mundo. Y ahí ya empezaron a salir maravillas. Salieron un mundo desértico en el que hay tormentas de arena y eléctricas, de tal manera que cuando se junta una tormenta eléctrica con una tormenta de arena se forman esferas de cristal en el cielo que luego caen y toda la economía del mundo está basada en esas esferas de cristal que caen en las tormentas. LOL. O sea, cosas por el estilo. Un mundo cúbico en el que la gente de cada cara se piensa que el mundo es plano y no sabe que existe gente en las otras caras viviendo y cosas por el estilo. Y a esto lo que les dije a final de curso es, en lugar de hacer una historia colectiva como cada uno tiene su mundo, tenéis que hacerme una producción relacionada con el mundo, pero os doy libertad, os doy flexibilidad para que lo hagáis como vosotros queráis. De tal manera que si hay alguna persona a la que no le gusta escribir, pues no tiene por qué escribir. Puede hacer un cómic, o puede hacer un dibujo, o puede hacer un juego de mesa, que me he presentado también en uno de los grupos. Entiendo. De tal manera que pues hubo gente que me hizo una maqueta de su mundo, hubo gente que hizo una historia, hubo que me hizo un juego de mesa. Entonces al final es buscar maneras de potenciar esas cosas en las que destacan estos perfiles, pues buscar maneras de trabajarlas. Es como yo lo estoy enfocando en esta asignatura. Oye, y ahora de repente es que hacéis cosas tan guays que tengo la pregunta, la duda de... Y los estudiantes lo agradecen, o sea, cuando llega al final del curso dicen, jope, esto ha molado de verdad, ha valido la pena, o crees que, bueno, pasan como pasan por otras asignaturas. A ver, al final pasa como con todo, hay gente con la que conectas más y gente con la que conectas menos, pero en general la mayoría yo creo que han salido contentos de la asignatura. De hecho es primero y segundo, me vienen juntos los alumnos de primero y los alumnos de segundo a la misma hora, y la mayor parte de la gente repite al año siguiente. O sea, los que están en primero, la mayoría luego repiten en segundo. Ese es un buen test, la verdad. Con lo cual, es un buen indicativo, sí. Vale, pues vamos a pasar a otro aspecto de esto, que yo creo que es un aspecto muy importante, que es el aspecto emocional y motivacional en los estudiantes con altas capacidades, ¿no? O sea, sus cerebros funcionan de manera distinta y a veces sus emociones también funcionan de manera distinta. O sea que cuéntanos un poco... ¿Qué problemáticas pueden aparecer que son específicas de este tipo de gente? Bueno, pues ya hemos hablado antes de algunas de estas problemáticas. Por un lado está la disincronía, que eso se nota más cuanto más pequeños son, que su desarrollo emocional va por un camino y su desarrollo cognitivo va por otro camino. Entonces, ellos mismos no entienden por qué les están pasando esas explosiones emocionales y esa intensidad que tienen. Y les cuesta mucho regularse. Hasta que, pues tienes una identificación y puedes hablar con él y decirle, pues mira, lo que te está pasando es esto, vamos a buscar herramientas para que te ayuden a soportar esto de la mejor manera posible. Entonces, el aspecto emocional ese suele ser una de las cosas más complicadas. También es una cosa a tener en cuenta, por ejemplo, cuando se hace una aceleración.
Claro, si lo pasas de curso, si ya tienes una disincronía en ese sentido, a lo mejor al pasarlo de curso se acentúa más al compararse con los compañeros. Uh-huh. A lo mejor de sexto de la ESO a segundo o sea, de sexto de primaria a segundo de la ESO no es el mejor momento para hacer una aceleración. Porque pasas de estar en el colegio a estar en el segundo curso del instituto. A los de primero normalmente se les tiene un poco más acogidos porque acaban de llegar y todo eso, pero esta persona se ha saltado toda la acogida y se ha ido directamente a segundo, sin sus compañeros del curso anterior. O sea que hay ahí cosas a nivel emocional que se tienen que tener también en cuenta y que se tienen que vigilar. Vale. Y en el sentido motivacional, pues pasa 3/4 de lo mismo. Como hemos dicho, tenemos muchos perfiles y puede ser que tengas una persona que esté súper motivada con tu asignatura o puede ser que no. Y puede ser por muchos motivos. Puede ser que lo que tú le estás contando le aburra porque ya se lo sabe. O puede ser sencillamente que tenga su atención puesta en otra cosa porque lo tuyo pues no es lo que más le gusta. Puede ser que se le dé bien, pero que no le guste. Entonces, esos problemas de motivación los podemos tener igual que los tenemos con todo el alumnado. Vale. Yo creo que esto en cierta manera ya lo has dicho con todo lo que has dicho antes, pero ¿se les evalúa en cierta manera de alguna manera distinta? Yo he entendido de todo lo que has dicho que no, que realmente se puede cambiar alguno de los ejercicios que hacen y tal, pero que luego al final se termina cayendo a que son estudiantes de ese curso y se les evalúa como a todo el mundo, ¿no? Sí, de hecho eso es una de las cosas que más miedo le da a las familias cuando se les mete en algún programa específico. Nosotros, por ejemplo, en tercero de la ESO, en 4 asignaturas desdoblan. Uh-huh. Para que en esas 4 asignaturas los profesores puedan trabajar con una metodología distinta, que hagan un enriquecimiento global y ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que les preocupa a las familias es, por estar en este grupo se les va a evaluar distinto y entonces les va a bajar la nota. Uh-huh. Porque claro, les van a exigir más. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en que no se les va a dar más dificultad, lo que se va a hacer es trabajar de una manera diferente. ¿Vale? Pero luego al final, a la hora de evaluar, son alumnos de ese curso y si lo hacemos bien, les tenemos que evaluar con los criterios que corresponden a ese curso. Vale, vale. Con lo cual, al final, la evaluación debería de ser coherente con la evaluación que están haciendo los demás. Lo que sí que se puede hacer es flexibilizarles, por ejemplo, la entrega de trabajos. Con cosas como la que os decía yo antes. Les dices que tienen un trabajo optativo, pues oye, a cambio de que estés haciendo cosas de más, pues a mí no me importa quitarte tarea de otras cosas de las que voy mandando, porque ya que estás haciendo el esfuerzo de aprender estas otras cosas porque te motivan, pues si lo otro tú ya lo tienes aprendido, no hace falta que me hagas tantos ejercicios. Hazme menos y así, si quieres hacer estos otros retos o quieres hacer estas otras actividades, pues tienes tiempo para poder hacerlas. Pero al final, lo que no podemos es ni darles más tarea con la excusa de que pueden llegar a más, porque entonces los perdemos, ni evaluarles tampoco con cosas de otro nivel si no le estamos haciendo una aceleración. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo. Uh-huh. Sobre la parte de cómo socializan los chicos y las chicas con altas capacidades, ya hemos contado cosas del tipo que, bueno, a veces como que conectan mejor con gente que es un poco más mayor, pero no sé si quieres comentar algún aspecto que sea relevante, sobre todo para lo que los profesores tenéis que manejar. A ver, aquí voy a volver a tirar de la frase que creo que más he repetido en el programa de hoy, que es que depende de los perfiles, porque tenemos muchos perfiles. Entonces, hay gente que puede ser súper sociable, ¿vale? Que a lo mejor buena parte de esa alta capacidad esté enfocada en relaciones sociales y que se lleva bien con mucha gente, sabe cómo conectar con los demás y eso. Y hay gente que a lo mejor le puede costar más, porque sea de un perfil más introvertido, etcétera. Entonces, sobre todo las personas más introvertidas se benefician de conocer a otras personas que tienen altas capacidades, porque les es más fácil conectar con esas personas a nivel emocional, a nivel intelectual. Entonces, por eso hacemos nosotros desdobles en algunas asignaturas, ofrecemos este taller. La idea no es el crear un grupo, digamos, que vaya por encima de los demás, sino que entre ellos se conozcan y que desarrollen otras dinámicas sociales que en algunos casos les puede ser beneficiosa. Entonces, al final esto depende mucho de la persona, pero el hecho de conocer a otras personas con perfiles similares siempre les ayuda. Tengo una pregunta conectada con este asunto de la socialización y que seguramente daría para otro programa y a lo mejor hasta podría tener un programa, que es
al menos en mi experiencia con gente con altas capacidades, siempre han estado como alrededor o dando vueltas estas asociaciones de superdotados, ¿no? Las asociaciones donde va la gente. En Valencia hay una que se llama Mensa, por ejemplo, pero creo que está en toda España. Y mi pregunta es si como profesores interaccionáis de alguna manera con este tipo de asociaciones, o es algo que, bueno, los estudiantes pueden hacer en sus ratos fuera del colegio y es una elección suya. Sí, normalmente en casi todas las provincias hay alguna asociación. Mensa está a nivel internacional. Vale. Luego está Mensa España. Y luego también hay asociaciones que a lo mejor son como más familiares. Porque Mensa es para que entre una persona que ya tiene la identificación de altas capacidades. Vale. Entonces ahí lo que entra es la persona. Pero luego suele haber asociaciones a nivel más local que sirven un poco como de red de apoyo para la familia, porque si lo pensáis desde el punto de vista familiar, a ti ahora de repente cogen y te dicen, mira, que tu hijo tiene altas capacidades, y dices, ¿y ahora yo con esto qué hago? Ajá. Entonces, al principio siempre hay mucha incertidumbre, sobre todo si no conoces el mundillo. Entonces las asociaciones sirven como un punto de encuentro con otras familias que te pueden ayudar, te pueden decir soluciones que ha habido, te pueden dar asesoramiento a nivel legal si hubiese algún problema. Si ves que no están atendiendo a tu hijo correctamente en el aula, pues te ayudan diciéndote, pues mira, trata de argumentarles de esta manera o de esta otra forma. Entonces, las asociaciones así más locales normalmente es como más centradas en redes de apoyo, muchas veces, y en formación, tanto para el alumnado como para las familias. Vale. Entiendo. Vale. ¿Y hay contacto entre los centros de enseñanza y esas asociaciones? ¿O esto ocurre más a nivel individual? Eso ya depende de cada centro. Lo suyo es que si tenemos alguna asociación que esté cercana... Nosotros, por ejemplo, la asociación de Alicante, a la SAC, se reúne en uno de los coles de la zona en donde está mi instituto. Ajá. Entonces sí que tenemos algo de interacción con ellos. Claro. Luego tengo... Una amiga mía que está en una asociación de Almoradí, ella es una de las que lleva la asociación, de vez en cuando la llaman de Elche y de Almoradí, de toda esta zona, para ir a hacer seminarios de formación en centros educativos. O sea que estas asociaciones siempre están ahí para los centros. Y aquí aprovecho para hacer un llamamiento a los centros educativos. Si creéis que necesitáis formación dentro del mundo de las altas capacidades y de cómo trabajarlos y de cómo identificarlos y tal, uno de los sitios a donde podéis acudir es a las asociaciones. Uh-huh. Y las asociaciones raramente van a decir que no. Claro. Porque al final está en su suelen naturaleza. ser asociaciones de familias que lo que quieren es que a sus hijos se les dé la atención adecuada. Entonces, ¿cómo no van a ir a los centros educativos a echar una mano en lo que puedan? Entonces, normalmente las asociaciones ayudan en ese sentido y nunca hay problema. Vamos, yo no he conocido ningún caso que haya habido alguna asociación que se haya negado a, venga, voy, os doy una charlita, un seminario, lo que sea. Uh-huh. O sea que pueden ser un buen apoyo para los centros. Vale, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante, hemos pasado por muchas cosas, a lo mejor hay algunas que podrían haberse ampliado. Si a nuestros oyentes hay alguno de estos aspectos que dice, ostras, qué interesante, me gustaría que contarais más actividades especiales que se pueden hacer con ellos porque nos vendría bien en mi centro, que sabemos que muchos oyentes son además profesores, pues nos lo decís en los comentarios y nos lo apuntamos. Pero Javi, no me resisto, obviamente, ya que tenemos aquí me voy a poner las ropas de periodista. Y ya que tenemos a uno de los protagonistas, pues hay que hacerle la pregunta, que es, tú estás viviendo esto desde el lado de los padres. ¿Cómo lo estás viviendo, no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo es la interacción con el centro en el que está tu hijo? No sé, cuéntame. A ver, a nivel intrafamiliar es un reto, ¿vale? Porque esto, al principio uno decía, bueno, serán iguales todos los niños. Luego te das cuenta de que no. Y que las explosiones que tiene el tuyo, los otros las superaron hace ya tiempo. Ajá. Y que el tuyo funciona por libre y no es necesariamente porque esté pasando de ti o no se esté enterando. O sea, hay toda una serie de cosas que en algunos casos dices, ostras, qué chulo que es esto, pero hay otras veces que dices, no sé cómo gestionar esto. Ya. Y eso al final, cuanto antes tengas algo de formación y antes sepas de la situación,
pues mejor vas a ir gestionándolo según va pasando el tiempo. Yo también tengo la tremenda suerte de que he caído en un centro que está súper implicado. Uh-huh. Entonces yo empecé a aprender cosas en el centro en el que estoy antes de que mi hijo estuviese identificado. Con lo cual, cuando me llegó, pues yo ya sabía por dónde iban las cosas. Pero igualmente no es lo mismo tenerlos en el aula un par de horas que tenerlos en casa continuamente. Te rebaten los argumentos, si no les dices las cosas de forma razonada, pues no te van a aceptar lo que les estás diciendo. Que luego lo mismo de siempre, va a depender del perfil de cada uno. Pero digamos que hay una serie de cosas que uno, pues, a veces es complicado. Pero también es una experiencia súper bonita. Súper bonita, porque el tener una persona que cuando se está yendo a dormir te haga preguntas súper profundas que te dejan pensando y que le tienes que decir, mira, no te puedo responder porque es que no tengo ni idea de cómo responderte a esto, mañana por la mañana lo buscamos o lo que sea. Te hacen conexiones inesperadas, o sea, hay momentos también que están súper chulos. Al final es una experiencia. Sencillamente es gente que funciona de manera diferente, o que funcionamos de manera diferente. Entonces, pues es adaptarse. Y en cuanto a la interacción con el centro, yo me considero en cierto sentido afortunado. Sí que es verdad que el centro, a ver, se podrían hacer más cosas, pero el centro ahora está en un momento en el que está ampliando la atención que está dando al alumnado con altas capacidades. Y la suerte que tengo es que están empezando por los cursos bajos, con lo cual a lo mejor en secundaria todavía les falta formación y les falta hacer cositas, pero en los cursos bajos hay más profes implicados y entonces a mi hijo sí que le está llegando y sí que están empezando a hacer cosas con él. Entonces, pues en ese sentido, la verdad es que creo que he tenido suerte. No todas las familias tienen la misma suerte. Sé que ha habido familias que han tenido que pelear con el centro, que el centro no quería aceptar que esa persona tenía necesidades, que se han visto obligados a cambiar de un centro a otro. Wow. O sea que ha habido casos complicados. Por eso en ese sentido yo me considero afortunado, porque nosotros ahora mismo estamos bien. Yo ya puestos aquí a añadir algo autobiográfico, tengo que decir que yo estimo, no estoy muy seguro, pero estimo que fue a los 9 o 10 años cuando me di cuenta de que yo era capaz de llevar un argumento tan lejos que mis padres pasaban de dar respuesta a mis argumentos. Y no sé si era porque mis argumentos fueran muy certeros, que seguramente no, sino más bien porque yo era muy cabezón, ¿vale? Pero tengo el recuerdo muy vívido de decir, pues si yo tengo razón en esto, si no han sido capaces de rebatírmelo. Y a lo mejor es simplemente porque yo era muy, muy cabezón, ¿no? Pero puede que ahí haya un poco de lo que tú dices. Sí, y bueno, y mucho cuidado porque, claro, tienen muy buena memoria. Entonces, lo típico de, sí, bueno, voy a decirle esto que luego seguro que dentro de 1 o 2 semanas no se acuerda, una leche, se va a acordar y además te lo va a exigir. Te va a decir, oye, es que tal día cuando estábamos haciendo tal cosa me prometiste que haríamos esto cuando llegara tal momento y ese momento ha llegado. Así que ahora tienes que cumplir, dices. Es que no le puedo decir que no, me ha pillado. Fantástico, es como si fuera guionista de una serie. O sea, te está haciendo en capítulos anteriores. Y ahora la conclusión. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante interesante todo esto. Seguramente se podrían haber dicho más cosas, pero a mí me parece que hemos hablado de muchas cosas interesantes respecto a la problemática de toda esta gente que tiene altas capacidades. Ya os digo que si los oyentes están interesados en que hablemos más, pues tenemos aquí a una persona que lo está viviendo en primera persona, al protagonista, ¿no? El entrevistado. Entonces podemos seguramente contar más cosas. Pero yo creo que ha estado bastante interesante el repaso. No sé si Víctor, que hace rato que no dices nada, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, he disfrutado mucho y he aprendido mucho y pienso en todos los alumnos que tengo, que yo sin ninguna prueba tengo bastante claro que las tienen, pero mi centro no es el perfil, digamos, más adecuado para poder mover estas cosas, pero sí el trabajarlo yo al menos en el campo de acción que tengo, ¿no? Que al menos es mi materia y mi aula. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos un capitulito bastante bien armado. Así que muchas gracias, Javi, por hablar tantísimo en el capítulo de hoy, que te he intentado extraer todo el jugo que tuvieras. Nada, un placer. Si yo ahora mismo que estoy súper metido en el tema de las altas capacidades, tanto por trabajo como pues en lo personal, vamos, aquí me puedo enrollar todo lo que me discoba. Lo que sí que quiero hacer antes de terminar es animar
a todo el profesorado a que se forme y que aunque no haya programas especiales, no haya asignaturas, ni haya cosas específicas que se hagan en sus centros, pero al final tenemos que dar atención. Todos en nuestras aulas. Entonces, intentadlo, probad. Esto hay a veces que va por ensayo y error. Buscad ayuda en otros compañeros que ya estén haciendo cosas. Y sobre todo os vais a dar cuenta de que en cuanto empecéis a meteros en el tema del enriquecimiento y a proponer cosas, van a salir interacciones también muy chulas en clase, os van a salir actividades muy chulas y os van a empezar a sorprender también el alumnado, porque cuanto más les ofrecéis, ellos también más van a responderos. Entonces yo creo que esto al final ya no es solo porque estamos obligados por ley a hacerlo, sino que además es algo que se puede disfrutar mucho. Así que animo a toda la gente a que busque información y que se forme y que empiece a intentar y a probar. Y recordad además que podéis seguir el perfil de divulgación de las altas capacidades que tiene Javi, bueno, que tiene sobre todo Irene, que es @enriquecetuaula en Instagram, que además también podéis seguir a Irene, que es @boticonsejo en Instagram, porque ella es farmacéutica y habla de cosas de farmacia que son bien interesantes también. Así que podéis ahí estar al tanto de las cosas que pasan en este mundillo de las altas capacidades. Víctor, muchas gracias por estar también en el programa de hoy, que ha sido un programa en el que has hablado un poquito menos, pero vamos, ya te tocará. A vosotros, yo disfruto mucho escuchando a Javi. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí en este programa que era específico para el 14 de marzo, el Día de las Altas Capacidades, que lo llevamos planeando meses y meses y meses. Bueno, ha sido un gran mecanismo de relojería que ha terminado floreciendo justo en este momento. Así que muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, como siempre, y nos escuchamos al otro lado de esta música que está sonando ahora mismo en el próximo capítulo de Los Ignorantenautas.